Continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8. En esta ocasión aprenderás cómo recuperar la contraseña de administrador. Sucede que, por ejemplo, tú vas a tu navegador y como primer punto que vamos a solucionar es que tú intentas acceder y te aparece este mensaje. Probablemente es porque el servidor no está iniciado, ni Apache ni MySQL. Entonces abrimos nuestro ACID de texto, ¿okay? Y aquí a la parte inferior derecha hacemos clic en Start. Dice iniciando. Ahora ya podremos acceder a nuestra página. Como segundo punto vemos que ya no nos aparece el menú superior donde podríamos administrar nuestra página. Entonces lo que haremos es iniciar sesión. Y aquí es donde generalmente iniciamos sesión con nuestro usuario. La editorial. En mi caso voy a probar una contraseña. Ok, nos dice que no coincide la clave y el usuario. Por lo tanto, bueno, me he olvidado. Entonces, si hacemos reset en un entorno de desarrollo en producción, simplemente aquí digitamos nuestro nombre de usuario, correo, y nos tendría que llegar un email para cambiar la contraseña. Nos llega un email con un link. En este caso lo que haremos es en el entorno de desarrollo local o mismo en un entorno de desarrollo remoto abrir nuestro ACID de texto y al estar seleccionado nuestra página supernoticias.dd hacemos clic en este cuadradito negro que es como una consola de comandos, Open Drush Console, que es la consola de comandos de Drupal para que puedas administrar con comandos. Entonces en este caso simplemente digitamos drush uli y apretamos enter. Bueno, aquí nos ha generado un link que es el que nos va a servir para cambiar nuestra contraseña. Todo este token, ¿okay? Hasta donde dice user, ¿okay? Digamos la palabra default la sustituimos por nuestro sitio. Copio todo este token, entonces quedaría nuestro dominio slash, okay, todo esto que hemos copiado. Okay, presionamos enter. Aquí nos da un ingreso de una sola vez, okay, que sería el mismo que nos llega por correo. Damos a iniciar sesión y hemos podido iniciar sesión aún sin tener la clave. Aquí lo que haremos de una vez es adicionar una nueva contraseña para que podamos volver a entrar la próxima vez. Okay. Le damos a guardar. Ahora sí, vemos que tenemos nuestro menú de administración, ¿okay? Donde podemos gestionar todos nuestros contenidos. Aquí en la parte superior derecha vamos a hacer clic en cerrar sesión para probar si nuestra nueva contraseña funciona. O de lo contrario ya saben cómo cambiar la contraseña de administrador. La editorial. Okay. Vemos que funciona a la perfección. Aquí Chrome nos pregunta si queremos guardar la contraseña. Sí, es correcto. Espero que les sirva. Sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.